Nunca pierdas, mi amigo, la esperanza que un día todo el mal por siempre se acabará. Que no habrá ya sufrimientos ni el dolor que ahora sientes, de tu alma el Señor arrancará. Pues en Cristo hay alegría y esperanza cada día. Él te dará. Hay una esperanza, no todo acabó, porque la muerte vencida está. Todo el que creyera en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Hay una esperanza, no todo acabó, porque la muerte vencida está. Todo el que creyera en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Hay una esperanza. Bienvenidos, queridos amigos, a la serie En Jesús hay. Gracias por su sintonía, gracias por compartir estos mensajes y confiando en el Señor que su bendición puede estar con cada uno de nosotros. En esta ocasión trataremos el tema de En Jesús hay misericordia. Jesús llegó a un lugar en el sector norte de Jerusalén al que todos llamaban la casa de misericordia. En este lugar había muchas personas, una gran multitud de enfermos, entre ellos ciegos, cojos, inválidos, permanecían junto a un estanque de 120 metros de largo por unos 60 metros de ancho. Estas personas enfermas yacían allí a la espera de un misterioso movimiento del agua, según ellos, producido por un ángel, el cual, según pensaban, sanaba al primero que entrara en el agua. Este era el pensamiento que existía en aquellas personas que se acercaban al estanque. Centenares de enfermos estaban en aquel lugar, todos esperando el movimiento del agua que iba a traer sanidad. Muchas personas permanecían allí por mucho tiempo, tanto así que habían formado casitas alrededor del estanque, donde allí permanecían esperando, según lo que ellos entendían, un ángel que bajase para mover aquellas aguas. Es así que dentro de aquellos tantos que estaban allí, surgían incidentes cuando el agua se movía. Los que estaban en mejores condiciones pisoteaban a los más débiles y muchos ni siquiera se podían acercar al estanque porque otros pasaban primero. Seguramente muchos murieron allí, a la orilla del estanque, esperando la sanidad. Entre tantos enfermos que existían allí, algunos pasaban el día y la noche entera esperando el movimiento del agua, esperando que aquel ángel bajase para recibir alivio en sus corazones. El Señor Jesús vio un caso triste en medio de todas esas centenares de personas que estaban allí. En medio de ellos había un hombre el cual estaba allí por 38 años. Sí, querido amigo, una vida, podemos decir,
este hombre llevaba en aquel estanque esperando el movimiento del agua para él poder recibir la sanidad. Pero hasta la fecha no había sido sano. La misericordia de Jesús fue movida hacia aquel hombre que después de estar allí durante tantos años esperando el movimiento del agua, aún estaba enfermo. El enfermo que estaba allí, acostado sobre una estera, de tanto en tanto levantaba su cabeza para mirar el estanque. De repente, alguien le hizo una pregunta: ¿quieres ser sano? Querido amigo, imaginémonos aquella escena en la cual el paralítico aquí está sobre su lecho y de repente escucha la pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Qué debía responder el enfermo? Seguramente la respuesta era: sí, eso es lo que estoy esperando en este estanque. Llevo 38 años esperando ser sano. Pero querido amigo, ¿sabes lo que respondió aquel hombre? A la pregunta: ¿quieres ser sano?, él no respondió de forma afirmativa, pero presentó algunas excusas. Y quiero que analicemos las excusas que presentó aquel paralítico. Y él dijo: he estado confiando en este método de sanidad. El paralítico estaba en ese lugar, igual que todos los demás, esperando un hecho milagroso que le diese la sanidad definitivamente. El mundo, hoy, querido amigo, el mundo corre detrás de el milagro. Sí, muchas personas están esperando ese acto milagroso que cambie su vida. Otros esperan ese acto milagroso de poder quizás ser rico de la noche a la mañana. Otros quieren adelgazar de la noche a la mañana. Algunos usan una pulsera, otros confían en alguna bebida y de esta forma están esperando el milagro para su vida. Muchas personas esperan el milagro de la salvación. Sí, querido amigo, el milagro de la salvación. Porque todos queremos ser salvos, pero muchos sin conocer ni tener un encuentro con Cristo Jesús. Quizás alguno de los oyentes está confiando en algún método mágico y milagroso. Quizás en tu casa tienes la Biblia abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 90, en el Salmo 91 y estás esperando un milagro en tu hogar, en tu vida, en tu matrimonio, solo por el hecho de tener tu Biblia abierta. Quizás tú eres de aquellos que crees que un poquito de agua bendita te liberará de cualquier situación en tu casa. O quizás crees que una palma en tu casa, en un rincón de tu casa, te protege. Alguna cinta de color, una mata de aloe vera, algún otro de estos tantos elementos de misticismo que existen, de un milagro. La Biblia advierte de forma categórica contra todos estos elementos considerados milagrosos. Estas son prácticas de las cuales la Biblia nos enseña que no debemos de tener en cuenta en nuestra vida, ni debemos de practicarla, porque nos apartarán del reino de los cielos. Gálatas en el capítulo 5, el versículo 20 y 21, la palabra de Dios dice: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracherías, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya os lo he dicho, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Escucha bien, querido amigo. Si tú practicas alguno de todas estas cosas mencionadas en el libro de Gálatas,
no podrás heredar el reino de los cielos. Hay que tener en cuenta esta advertencia bíblica. ¿Qué pasó con aquel hombre que estaba allí en el estanque de Betesda? La Biblia no dice que alguna persona hubiese sido curada en aquel estanque por el movimiento del agua, pero la Biblia registra sí que era la creencia popular de aquel momento, que un ángel descendía, el agua se movía y el primero en entrar era sano. Pero no hay ningún registro de sanidad. Posiblemente solamente era un rumor que se había difundido entre muchas personas y ellos lo habían considerado como una verdad. Aquel hombre, a la pregunta, ¿quieres ser sano?, dijo, estoy esperando la sanidad en este lugar. Esa fue la excusa que presentó. La segunda excusa que presenta este hombre tiene que ver mucho con una excusa que también presentamos nosotros muchas veces. Es que el vecino es mejor que yo, es mejor persona, el otro es mejor persona. Aquel hombre presentó la excusa diciendo, cuando el agua se mueve, otros bajan antes que yo, por eso no he sido sano. ¿Será esta una excusa válida? ¿Era la respuesta que el buen Jesús estaba esperando de parte de aquel hombre? Entre tanto que yo voy, otros entran antes que yo. Y con lamento expresó esta situación. Por eso llevo 38 años esperando el milagro, porque es por falta de otros que yo aún no he sido sano, porque ellos no me dejan entrar primero. Querido amigo, recordemos que la creencia era que solamente uno se sanaba, pues el primero que entrara. Y entonces aquel hombre consideraba que muchos allí habían entrado antes que él. La pregunta es, ¿usted realmente creería que Dios pondría a todos esos seres necesitados a competir entre sí para finalmente sanar solo a uno? Creo, querido amigo, que el Dios de misericordia al que nosotros creemos, del que la Biblia me habla, no es un Dios de competencias. No es un Dios que pone a las personas a competir entre sí para ver quién es mejor y quién se merece ahora la salvación. ¿Quién entra primero al agua y ese va a ser sano? No, querido amigo, el Señor no actúa de esa manera. Él no está interesado en establecer una rivalidad entre nosotros para ver quién gana su favor. No, querido amigo, esta simplemente fue una excusa más que presentó aquel hombre para decir, por eso aún estoy aquí en el estanque. Este mundo nos enseña que debemos ser competitivos, que debemos atrapar unos a otros para poder escalar posiciones, para poder llegar más alto, para poder establecernos en una mejor posición y ser superior a los demás. Pero la palabra del Señor no nos enseña a pisotear a los demás. Ese plan no es de Dios. La salvación está abierta para todos y la palabra de Dios lo dice en San Juan capítulo 3 en el versículo 16 cuando dice: todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay competencia, querido amigo, hay que creer en Cristo Jesús y si le crees, serás salvo. La tercera excusa que presenta aquel hombre es seguir culpando a otros. Cuando Jesús le preguntó si quería ser sano, el paralítico se acordó de cuántas veces había intentado alcanzar el estanque y pensó que tal vez no viviría hasta que el agua fuese nuevamente agitada. Entonces respondió: Señor, no tengo hombre que me meta el estanque cuando el agua se mueve. Ese es mi problema. Por eso aún no he sido sano, porque nadie me ayuda. Querido amigo, muchas personas
piensan en esta vida que para lograr algo, alguien tiene que ayudarles. Y se sientan a esperar tranquilamente el momento en que alguien le cargue y lo lleve a la posición donde quiere estar. Por sí mismo no quiere realizar un esfuerzo. Y aquí el paralítico dio esta respuesta: es que nadie me ayuda. Este hombre se olvidó de dar la respuesta correcta a la pregunta que el maestro le había hecho. ¿Qué le había preguntado Jesús? ¿Quieres ser sano? Pero ya vimos que presentó 3 diferentes respuestas y en ninguna de ellas dio la respuesta diciendo: sí, quiero ser sano, necesito ser sano. Se limitó simplemente a culpar la situación, la forma del estanque, las escaleras que debía bajar, las otras personas a su alrededor, la falta de amor del prójimo hacia él porque no le ayudaba a entrar al estanque, no se interesaban en ayudarlo. Y todas estas excusas para decir: por eso aún estoy aquí. Él no estaba pendiente de sus propios problemas y de sus necesidades, sino que estaba viendo alrededor todo lo que pasaba. Quizás, querido amigo, tú que me estás escuchando en este momento, seas un paralítico también. Y no exactamente un paralítico físico, pero a nivel espiritual. A la pregunta del Señor Jesús: ¿tú quieres ser salvo? ¿Qué vas a decir? ¿Presentaremos excusas igual que el paralítico? ¿O le diremos al Salvador: sí, Señor, yo quiero ser sano, quiero ser salvo? Quizás tú y yo necesitamos dejar de colocar excusas y fijar nuestra vista en el Salvador y decirle a Él: te necesito, yo quiero, necesito ser sano, necesito ser salvo. Si miras a tu alrededor, verás en todos nosotros hay defectos. Hay cantidades de defectos, hay cantidades de excusas por las cuales podemos decir: no puedo. Pero recuerda que los seres humanos no somos el punto de referencia para otro, pero que es Cristo. Él es el que puede salvar a todos y a cada uno de nosotros. Querido amigo, el que te puede salvar es Jesús. Y colocar nuestra mirada en las personas es un grave error, porque vamos a impedir la obra de nuestro Salvador en nuestra vida. No nos fijemos en los demás, no nos fijemos en otros para competir contra ellos y decir: yo voy a lograr ser mejor que el hermano, voy a lograr mejor posición que mi amigo, mi vecino. No, querido amigo, coloquemos nuestra vista fija solamente en Cristo Jesús. Recuerda, Jesús es la fuente de misericordia. Él es la fuente de sanidad. Jesús te dice en este momento: levántate, toma tu lecho y anda. El hombre podía haberse detenido a dudar y haber perdido la única oportunidad de sanidad. ¿Cuántas veces tú y yo también hemos dudado? ¿Cuántas veces ante la oportunidad de lograr algo mejor en las manos de Cristo Jesús, tú y yo hemos dudado de esto y hemos pensado: quizás no es para mí, quizás solamente me está preguntando por preguntar? Y si aquel paralítico hubiese pensado eso, querido amigo, hubiese permanecido el resto de su vida en aquel estanque. Y quiero que pensemos en esto. En este momento, ¿estás tú en el estanque? Quizás a través de este mensaje el Señor Jesucristo te está diciendo: quiero que te levantes y salgas de este lugar. Quiero que puedas caminar por ti mismo, que seas lo que tú quieres en mi nombre. ¿Cómo responderemos nosotros a esto? Creer en la palabra de Cristo y obrar de acuerdo con ella hace que recibamos la fuerza. El pecado, querido amigo, nos paraliza nuestra vida, nuestra alma, nuestra esperanza de salvación en Cristo Jesús. Nos hace incapaces de vivir una vida santa por nuestros propios medios.
Pero al igual que el paralítico, podremos nosotros caminar si le creemos a Cristo Jesús. ¿Quieres tú creerle? ¿Deseas tú caminar en Cristo Jesús? El paralítico fue sanado, recogió su lecho y caminó y alabó a Dios por aquel milagro que había sucedido en su vida. ¿Harás tú lo mismo? ¿Escucharás tú la pregunta y responderás de forma afirmativa? Sí, Señor, yo quiero ser sano. Sí, Señor, yo quiero ser salvo. Te invito allí donde estás, querido amigo, para que nos presentemos delante del Señor en oración y le digamos, yo quiero. Oremos. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, estamos delante de tu presencia, oh Señor, y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo a nuestro favor, a través del cual hoy nosotros podemos alcanzar salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por el sacrificio a través del cual somos cubiertos por tu misericordia. Bendice cada oyente, oh Señor, y permite, Padre, que tu Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones y podamos responder con una seguridad: sí quiero, sí necesito. Señor, venimos delante de ti en este momento y entregamos nuestras vidas en tus manos para que tú obres el milagro en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a separarnos de todas las cosas de este mundo, de los obstáculos, de las creencias, de las tradiciones, para venir a confiar solamente en tu poder, en tu misericordia y tu amor para cada uno de nosotros. Haz tu obra en nuestras vidas, Padre. Lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, querido amigo, por estar con nosotros en esta serie En Jesús hay. Te esperamos en el siguiente tema de esta serie. Nunca pierdas, mi amigo, la esperanza que un día todo el mal por siempre se acabará. Que no habrá ya sufrimientos ni el dolor que ahora sientes de tu alma el Señor arrancará. Pues en Cristo hay alegría y esperanza cada día. Él te dará. Hay una esperanza, no todo acabó, porque la muerte vencida está. Todo el que creyera en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Hay una esperanza, no todo acabó, porque la muerte vencida está. Todo el que creyera en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Hay una esperanza,